Buenos días. Vamos a dar comienzo al segundo día de actividad dentro de estos 9º encuentros de Juste sobre la transición. Vamos a dar también comienzo con esta sesión al tercer bloque temático que queremos abordar dentro de esta jornada, que va a girar monográficamente sobre las transiciones en el antiguo bloque del Este, y terminaremos la jornada con una mesa redonda. Y en primer lugar tengo el placer de presentaros a Ricardo Martín de la Guardia. Ricardo Martín de la Guardia es un colega, un viejo colega, ¿no? Ya me permito la licencia por la anécdota de ayer, pero sobre todo un amigo, una persona que a través de los años ha demostrado su brillantez académica y su capacidad intelectual, con infinidad de trabajo que podéis consultar en la red y que os darían el perfil investigador y docente de Ricardo, y al que tenemos aquí el gusto de tener hoy por su especialización específicamente en el bloque del Este y en toda la crisis que siguió a la caída del muro de Berlín en esa zona de Europa, ¿no? Ricardo es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Valladolid y ha sido quizás una de las personas que ha tenido una experiencia más variada en distintos centros de investigación europeos, y uno de ellos el Instituto Universitario Europeo de Florencia, que es, creo, una institución que ha formado a toda una generación de historiadores a través de esos programas Salvador de Madariaga que tanto apreciamos como para nuestra formación en un momento determinado. Pero no quiero cansarles con la relación interminable de sus méritos, sino insistir en su especialización en este tema que nos va a abordar hoy, porque él encabeza una serie de historiadores de la Universidad de Valladolid que creo que conforman un grupo de investigación en torno a este tema de la crisis del Este, y sus variadas publicaciones sobre el mismo nos aseguran una intervención esta mañana que seguramente les encantará. Por tanto, les dejo ya con Ricardo y espero que disfruten de su intervención. Muchas gracias por estar aquí y bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias a todos por su presencia, por vuestra presencia, y quería muy sinceramente, de corazón, empezando efectivamente por esa llamada a la amistad, ¿no?, con el profesor Mario Pedro Díaz Barrado y con los colegas del área de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura, con los que ya, de todo hace ya 20 años, ¿no? Sí. Como decía Gil de Viedma, pues, o algo más, pues aquí está Alfonso mucho más joven, Enrique, Juan ayer, bueno, sí. y agradecer, por supuesto, quería agradecer a la Academia, insisto, y también a los miembros del área de Historia Contemporánea de la Universidad, y en su nombre a Mario Pedro, por esta invitación, ¿no?, que es siempre un honor y un placer estar en Juste, y más aún dentro del marco de la Fundación Academia Europea Iberoamericana, ¿no? Así que gracias, y gracias por supuesto por la presentación muy sentida, como deben de ser estas cuestiones. Bien, como ha comentado el profesor Mario Pedro Díaz Barrado, cuando me propuso participar en estas jornadas, comentó además, como está un gran especialista y amigo que va a hablar luego, el profesor Flores Juberías, que es un gran conocedor de la transición y consolidación democrática en el este de Europa, y además no solo desde el ámbito jurídico, constitucional, sino que es un hombre que tiene sensibilidad histórica, y eso se agradece para los historiadores, y además fue uno de los grandes impulsores de los estudios de la Europa del Este en España, con aquellos congresos que duraron 10 años bianuales, cuando prácticamente nadie o muy pocos se interesaban por el análisis del este de Europa en general, pues aquellos encuentros fueron muy fructíferos, ¿no?, para poner en relación a investigadores o interesados en aquel mundo. Y como él va a hablar precisamente de ese proceso de transición y consolidación a través de la vía constitucional, yo iba a plantear, tal y como me dijo Mario Pedro, una serie de cuestiones relacionadas
cómo el modelo de transición en la Europa del Este, desde el mismo momento en que se producen aquellos acontecimientos, a partir de mediados de los años 80 y sobre todo desde a partir de 1989-91, quiebra muchas o algunas de las certezas de las que había respecto a los análisis sobre las transiciones en general, ¿no? Sobre las transiciones de dictaduras, de estados autoritarios o totalitarios hacia democracias, porque en buena medida no se habían producido transiciones desde estados del socialismo realmente existente, como se decía, o estados comunistas, hacia democracias pluripartidistas, y eso va a generar en los propios especialistas y en aquello que en aquel momento se denominó con ese barbarismo la neociencia de la transitología, bueno, los transitólogos, una serie de cambios en su percepción que va a abrir otra forma, buena medida, de entender los procesos de transición, ¿no? Entonces voy a abordarlo, fundamentalmente lo que ocurre respecto a esos cambios y el porqué, desde mi punto de vista, a lo largo de la década de los 90 y comienzos del siglo XXI, y luego también hacer una reflexión que puede servir a lo mejor también para la mesa redonda posterior respecto a cómo la transición española fue vista en aquellos años por los políticos, pero también por los académicos de la Europa del Este. Haré mención sobre todo a la historiografía y la politología polaca y rumana, que eran muy diferentes, pero a ver cómo el impacto de la transición española, muchas veces también de alguna forma mitificada, o en la que se destacaban o sobresalían rasgos que probablemente estaban mucho más únicamente en la especulación académica, pero que sirvió, ¿no? No hay, desde luego, ninguno de los dirigentes de las transiciones en el este de Europa que en algún momento no aludieran, y muchas veces, a el proceso de transición española como ejemplo, e incluso la importancia que tuvo la transición para que la ciencia política y la historia en algunos países del este hiciera que se aprendiera español, literalmente, para luego, bueno, investigar y trabajar sobre ese aspecto, como trataremos de ver, ¿no? Y además ha servido para que, en efecto, hasta nuestros días, en todos los países que consideramos de la Europa centrooriental o del este, haya especialistas fundamentalmente en transición española, en transición de la península ibérica y en cómo influyó o no, por lo menos en la toma de decisiones y también en los académicos de aquellos países, ¿verdad? Bueno, es verdad que la sensación de perplejidad ante los sucesos que estaban ocurriendo en la Unión Soviética y en los países del este de Europa en la segunda mitad de los años 80 fue general entre los ciudadanos, tanto de las democracias occidentales como, por supuesto, de los países de aquel ámbito, ¿no? Por poco interesados que estuvieran en los asuntos políticos o en las transformaciones, bueno, yo creo que aquellos acontecimientos sí que tuvieron una repercusión, ¿no? Además eso también ha sido puesto de manifiesto, que alcanzó a todos los sectores sociales, a sectores de la población muy diversa. Es decir, que claro, fueron acontecimientos verdaderamente revolucionarios y verdaderamente históricos, ¿no? Que influyeron o que causaron un impacto real en la mayor parte de la población, ¿no? En 1989 la perplejidad dejó paso a la sorpresa y con ella llegó un sentimiento de que en aquellos momentos, como decía, sí que se vivían acontecimientos históricos, ¿no? Bueno, a pesar de lo manido de esta afirmación o de esta apreciación, que cada vez esto de los acontecimientos históricos pues se utiliza con mucha frecuencia para, bueno, pues desde partidos de fútbol, enlaces matrimoniales, pero, hombre, yo creo que la caída del muro de Berlín, el hundimiento de las dictaduras comunistas en el viejo continente y finalmente la desintegración de la Unión Soviética sí que verdaderamente fueron hechos que conmocionaron, que conmovieron al mundo, ¿no? Esas revoluciones gloriosas, como escribieron, ¿no?, Agnes Heller y Ferenc Feher, dos de los grandes sociólogos, ¿no?, que van a crear escuela en Norteamérica y que fueron de los exiliados obligados de Hungría después del intento de revolución de 1956, esas
revoluciones gloriosas hicieron concebir grandes esperanzas de cambio a sociedades enteras que llevaban sometidas durante décadas, como sabemos después del final de la Segunda Guerra Mundial al menos, a estas dictaduras comunistas, ¿no? Sin embargo, una vez pasados los primeros momentos de júbilo y las pasiones multitudinarias desatadas para celebrar lo que aconteció en aquellos momentos, ese final sentido de una época, ¿no? Ese final, un final de la época, y era algo, ya digo, un sentimiento generalizado sobre ello, bueno, pues tuvieron que ponerse en marcha en aquellos países para abordar políticamente los nuevos tiempos que se avecinaban, ¿no? Tiempos de incertidumbre. Nadie conocía, y cito en aquel momento ya un historiador clásico de la Europa centrooriental, ya muy mayor pero muy agudo, François Feijó, también de origen húngaro y también exiliado. Claro, nadie conocía el método establecido para llegar allí, para llegar a esas transiciones, hacia dónde iban, ¿no? Como máximo, todos esperábamos la celebración de elecciones libres, la proclamación de la libertad de empresa, la convertibilidad de la moneda, y que esas políticas serían suficientes para poner a la sociedad en un buen camino, y el resto vendría por añadidura, ¿no? Es decir, y no hay más que ver, ¿no? Ya se han podido utilizar las fuentes archivísticas, por supuesto, los debates parlamentarios, pero también, ¿no?, los debates de las famosas mesas redondas, que están todas perfectamente taquimecanografiadas, las conversaciones entre los grupos disidentes, opositores y los gobiernos comunistas en los primeros momentos de transición, y lo que nos ofrecen, ¿no?, es la incertidumbre, ¿no? No saber qué hacer verdaderamente y hacia dónde ir, sí, pero no saber qué hacer en ese momento de la transición, ¿no? Hombre, los parámetros políticos y económicos occidentales, democracia liberal, economía de mercado, reconocimiento y defensa de los derechos humanos, fueron, eso sí, rápidamente proclamados por quienes se hicieron con el poder en Varsovia, en Praga o en Sofía, pero evidentemente el resto no vino por añadidura, ¿no? Un cambio, una transformación económica, social, política de tal envergadura como la que iba a acabar con el socialismo real en la Europa del Este no podía conducir sin más a una serie de transformaciones estructurales fáciles y ordenadas, ¿no? El profundo deterioro de la economía en estos países, que va a tener una envergadura muchísimo más de lo que se imaginaba, ¿no? Es decir, cuando se comienzan a saber las estadísticas reales, ¿no?, que manejaban los distintos politburó, y no incluso las que emitían, ¿no?, las distintas oficinas o centros estadísticos de estos países, cuando se comienza a saber la situación de hospitales, de determinadas infraestructuras, de los desastres ecológicos, ¿no? Mauricio lo conoce muy bien, era estas paradojas cuando no contradicciones, ¿no? Es decir, que en Berlín Este estuviera el Instituto para la Defensa de las Selvas Amazónicas cuando la lluvia ácida, ¿no?, provenía del Karl Marx Stadt y de Chemnitz, claro, era absurdo, ¿no?, el Elba, ¿no?, que estaba prácticamente sin fauna piscícola, o el desastre de los campos de lignito a cielo abierto que genera, pues es un paisaje lunar en el que no crece, ahí sí que no crece absolutamente nada, ¿no? Bueno, esas contradicciones y el desastre del fiasco de la economía se van a conocer poco a poco, pero en esos meses inmediatos a que ocurre el fin o la transformación o el inicio de la transición. Y claro, ello unido a los propios problemas sociales que genera, a esa incertidumbre, a esa decepción, va a afectar en una cierta, para algunos, desintegración del tejido social, ante el que la ineficacia de los aparatos de Estado heredados no puede hacer de momento nada, ¿no? Parecían, como decía Spoluk, uno de los politólogos todavía en aquel momento dentro del Partido Comunista polaco, que eran o iban a ser obstáculos casi insalvables para proceder a un cambio o a cambios sin traumas, ¿no? Bueno,
si nos fijamos en el mundo occidental, en aquel momento, en su conjunto, la premura y, de alguna forma, el atropellamiento de los sucesos hicieron también que la improvisación fuera la reacción más generalizada ante la transformación de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Los estudios, bueno, ya se han publicado, ¿no?, sobre Francia, sobre la actitud del gobierno francés y de determinados, no solo del gobierno, de los partidos políticos franceses ante lo que estaba ocurriendo, una sensación de perplejidad, de no saber, ¿no? Bueno, esto se ha producido, pero ¿hacia dónde va? Por supuesto, en el propio caso de Alemania, ¿no? Bueno, no es una anécdota, ¿no?, pero el Instituto de Estudios Interalemanes de Kiel, lo sesudo de la investigación alemana, 8 o 9 meses antes de la caída del muro de Berlín, presentaba un monográfico de casi 400 y pico páginas sobre cómo iban a ser las relaciones entre las dos Alemanias en el año 2000. Hombre, y economistas, politólogos, historiadores, alemanes, además, con el peso que se tenía, mostraba, ¿no?, esa sensación no solo de perplejidad, sino que no se conocía verdaderamente bien, ¿no?, hasta qué punto se había producido la crisis o se estaba produciendo la crisis en aquel mundo, ¿no? No obstante, lo que sí que parecía compartido por todos era esa voluntad de alcanzar el final del proceso recorriendo el camino en sentido contrario hasta el que entonces se había llevado, ¿no? La creación de sistemas políticos, de organización democrática, la economía de mercado, la vuelta a Europa, el retorno a Europa, constituyeron puntos fundamentales en los programas de todos los partidos, de todos los movimientos sociales que comienzan a tomar la alternativa una vez que se produce la crisis del sistema del socialismo real, ¿no? Los cambios institucionales, las leyes privatizadoras de la economía, la desarticulación de las fuerzas represivas, denominadas siempre eufemísticamente en estos países de seguridad del Estado, en fin, todo el cúmulo de medidas cuyo fin era adecuar política, económica y socialmente las anquilosadas estructuras comunistas a las formas de organización occidentales, pretendieron desde ese primer momento normalizar, es una de las palabras que se utilizaba más en aquellos meses, ¿no?, pretendían normalizar la vida pública de los países del Este para integrarlos cuanto antes en esa Europa unida, ¿no? En efecto, no cabe entender los procesos de transición de esta área geográfica, por complejos y diferentes que sean, si no es también dentro del consenso generalizado de las fuerzas políticas y sociales por el retorno a Europa, ¿no? Esa vuelta a Europa, aunque no habían estado nunca fuera, lógicamente, pero que se iba a materializar en los programas, ya digo, de movimientos políticos, sindicales, sociales, en la integración cuanto antes en la Unión Europea, va a ser un gancho muy importante y va a traslucirse en una serie de políticas de ese primer momento de la transición que, lo que ya digo, van a tratar de allanar el camino hacia esa Europa, de tal forma que en todos los países del Este transición y europeización, en ese sentido de vuelta de integración en la Unión Europea, van a ir inextricablemente unidas, ¿no? Román Oancha, politólogo que además había sido represaliado por el régimen de Ceausescu, llevaba, cuando se produce el proceso revolucionario en Rumanía, casi 1 año y medio en la cárcel por el hecho de haber publicado en Francia un libro sobre el futuro de Rumanía, escribe, nada más salir, dice: unirse a Europa es la clave que sintetiza la totalidad de las aspiraciones de la Europa poscomunista. Esto lo dice a mediados de 1990, ¿no? Ciertamente, esto es importante porque también se suscitó en esos meses, finales de 1989, principios de 1990, las poblaciones de los países antes
desatelizados por la Unión Soviética, se cuidaron mucho de admitir fórmulas mixtas o programas fundamentados en terceras vías, a las que, había habido, ¿no?, a lo largo de la historia europea y de la historia general. Esas terceras vías de resultados siempre insospechados por imposibles de contrastar, y por tanto se abandonan esas terceras vías y los gobiernos, esos primeros gobiernos de la pretransición o de la transición, van a intentar reducir la incertidumbre cuanto fuera posible, ¿no?, a pesar de la precariedad de la situación de partida y de las graves repercusiones sociales que van a tener cierre de fábricas, en algunos casos cierre de sectores industriales enteros, un aumento desmesurado del desempleo, la inflación. A pesar de todo ello, los gobiernos de la transición, fuera del signo que fueran, a estar entre el centro derecha o el centro izquierda, si lo queremos considerar dentro de la clave o dentro de las claves occidentales en aquel momento, van a optar por desarrollar vías rápidas de acceso a la economía de mercado y al pluripartidismo, y van a reducir de forma drástica, aunque progresivamente, pero de forma drástica, el hasta entonces hipertrofiado aparato estatal, ¿no? Salvo organizaciones extremistas en estos países, siempre minoritarias en aquellos momentos, nadie puso en duda la necesidad de acometer reformas estructurales para transformar lo antes posible el sistema financiero, el educativo, el agrario, asumiendo incluso, como decía antes, los tremendos costes sociales que ello iba a implicar, ¿no? Conviene destacar también que en aquellos meses, esos primeros años, la actitud de la mayoría de la población refrendó el camino iniciado en la transición como el único posible, a pesar de las penalidades, porque en esos primeros años continuaron apoyando en las urnas a los partidos o a las organizaciones herederas de los partidos que habían iniciado ese proceso duro y difícil de transición, ¿no? La democratización efectiva de las instituciones, el buen funcionamiento de la economía de mercado y la adhesión a la Unión Europea, por tanto, se convierten rápidamente en esos tres pilares sobre los que se articulan los programas de los partidos, tanto de los que van a asumir el poder como de los que se quedan en la oposición, teniendo en cuenta que prácticamente nadie recoge la bandera del comunismo, ¿no? Los partidos sucesores, caso del PDS con las particularidades en Alemania, o el único que se va a mantener con tal denominación es el Partido Comunista de Bohemia y Moravia, que llega hasta nuestros días, pero con una participación mínima, ¿no? El resto, como dijo Kurt Masur, el ideólogo del antiguo SPD, pues es verdad, el comunismo no se sustituye, no se cambia, se reemplaza, ¿no? No hay, y eso va a afectar efectivamente a buena parte de la sociedad, ¿no? Por tanto, las sociedades civiles, por decir así, del este de Europa contribuyeron a forjar rápidamente la legitimidad de los nuevos estados en transición en cuanto adoptaron un conjunto de actitudes políticas positivas hacia ese nuevo sistema político, social y económico merecedor de apoyo, ¿no? Ese sistema en transición, ¿no? Sin embargo, claro, como bien conocemos por la historia de países como Polonia, como Checoslovaquia o como Hungría, buena parte de los países que inician la transición en aquel momento tenían una escasísima tradición democrática, porque a lo largo de su historia sus instituciones estatales no habían sido nunca democráticas, porque habían estado siempre en dependencia de imperios, ¿no? O ya fuera por la propia evolución interna de estos países a lo largo del siglo XIX o en la época de entreguerras, una evolución netamente estatalista, autoritaria, donde los poderes ejecutivos habían gozado siempre de una serie de competencias que rebasaban con mucho, ¿no?, la democracia que se iba instaurando en Europa durante aquellas fechas, ¿no?
Por este motivo, la división clásica de poderes, el parlamentarismo, la primacía del poder civil, ya estaban insuficientemente desarrolladas en estos países antes de la llegada de las dictaduras comunistas, ¿no? Estaban insuficientemente desarrolladas o solamente existían en la retórica, por lo cual, digo, la dificultad para el adiestramiento en democracia va a ser uno de los graves problemas que van a mantener estos países en el inicio de la transición y en buena parte de su proceso posterior, ¿no? Por otra parte, el adoctrinamiento sistemático en los principios del socialismo real, cuyo objetivo era crear ese homo sovieticus, ¿no?, incontaminado de los valores pseudoburgueses, ¿no?, que, bueno, fue proclamado ya por Brezhnev después de 3 generaciones, ese individuo que ya había superado las ligazones con la familia, con el concepto de familia tradicional, con la nación, con ese adoctrinamiento en el homo sovieticus, ese hombre nuevo que, ya digo, habría sido por fin despojado de esos pseudovalores y que se encontraba no ya a la intemperie como el hombre nietzscheano, sino dentro de un nuevo sistema de valores que había propiciado el comunismo. Bueno, era también difícil de variar, ¿no? Es decir, cómo proceder a un cambio de mentalidad en algunas generaciones, una generación que ya solo había vivido dentro del socialismo realmente existente, ¿no? En todo caso, ni el control omnímodo que habían mantenido los partidos comunistas, los partidos únicos en los ámbitos culturales o en el sistema educativo, habían servido para eliminar las conciencias críticas, ¿no? Y ahí tenemos la evolución de estos países en los años 50, 60, 70, donde, a pesar de la represión, habían sido sistemas en permanente crisis, como algún historiador postsoviético dice, ¿no? En todo caso, desde los primeros atisbos de cambio, a partir de la llegada de Mikhail Gorbachev a la Secretaría General del Partido Comunista de la Unión Soviética en la primavera de 1985, pudo comprobarse cómo todavía eran válidos los argumentos esgrimidos desde tiempo atrás por uno de los, desde mi punto de vista, mejores conocedores de las culturas políticas de los países comunistas, ¿no?, el profesor oxoniense Archie Brown, uno de los grandes historiadores del mundo comunista, para quien, y eso lo escribió en un libro Postcommunism yo creo que muy certero, al poco tiempo lo publicó de caer el muro, que dice: cuidado que los efectos de la socialización en el mundo comunista son mucho menos acusados de lo que pensamos, ¿no? Es decir, en ese sentido no había habido, para una parte a pesar de esa aculturación y de ese control de los sistemas educativos y culturales, vivía, y eso se va a ver en la inmediata transición, convivían con un pensamiento crítico en buena parte de estas sociedades, ¿no? Por tanto, también, y esto es, yo creo, interesante para reflexionar, debemos reconsiderar el papel desarrollado por las sociedades civiles en la caída de los regímenes comunistas y en la transición, ¿no?, con el fin probablemente de otorgarles una relevancia mayor en el desencadenamiento de aquellos procesos, ¿no? Ayer lo explicó muy bien la doctora Marisio Janoué, porque en cualquier ejemplo que veamos, por supuesto en la propia República Democrática de Alemania, teniendo en cuenta que con Rumanía, ¿no?, probablemente fueran los 2 estados con un aparato represivo más eficaz, un país como Rumanía, ¿no?, con la inmensa pobreza, pero la Securitat era capaz de actuar en Estados Unidos, ¿no? Es decir, elimina a 2 profesores de la escuela de Mircea Eliade, a 2 historiadores de las religiones en unos servicios de Chicago, ¿no? Y son capaces de regresar al país, algo verdaderamente espectacular, ¿no?, en ese sentido. Bueno, en todo caso, digo, a pesar de la represión, las movilizaciones cotidianas, Leipzig lo dijo muy bien, es
tremendo, ¿no? Y no pudo entrar en el juego si interviene el Ejército Rojo, si no interviene todas las llamadas de Honecker, de Milke. Va a ocurrir igual en el caso de la Securitate, aunque en el caso de Rumanía todavía el sistema represivo llegó a más. Pero a pesar de todo, incluso en los países, ya digo, ejemplos de la mayor capacidad represiva, las movilizaciones sociales son más o menos constantes, y cada vez que se accede a los archivos se puede ver más, ¿no? Es decir, siempre se pone el caso de Polonia en el año 79-80, pero bueno, había sido un país que desde el año 66, en el 68, en el 72, hay revueltas, hay sublevaciones controladas por el poder, ¿no? Pero incluso en la República Democrática de Alemania, gracias ahora a la apertura de los archivos de la Stasi, todos los estudios de Mary Fulbrock, se ha podido constatar cómo desde el 68, en el 68 también ya había hippies y beatniks y son detenidos hasta, por supuesto, los momentos previos al proceso revolucionario. Podemos luego entrar en ellos, estos movimientos amparados en algunos casos por las iglesias, amparados por otro tipo de movimientos sociales, pero esa revuelta social o esos movimientos sociales, algunos de más larga duración, otros que van a entrar en la historia mucho más cerca del proceso de descomposición final, pero sí que afectan o afectaron a un volumen de población, cuantitativamente hablando, importante. No estamos hablando ya únicamente de una élite intelectual, de la carta al partido abierta, al Partido Obrero Unificado Polaco, o de unos movimientos universitarios en la Hungría. No, es decir, una población que no tenía muchas veces que ver ni con los movimientos intelectuales, ni incluso, ¿no?, con el movimiento sindical más avanzado, pero que ha ido calando esa sensación de que algo tenía que cambiar dentro de esos regímenes, ¿no? Por lo que respecta a los estudiosos de las ciencias sociales, decía, y sobre todo los especialistas en transiciones, el ámbito de su análisis creció de la noche a la mañana hasta el punto de que se les exigió, como decía al principio, una revisión profunda de sus modelos interpretativos y de los conceptos, ¿no?, metodológicos. En general, el concepto de transición, hasta la caída del muro, había servido para explicar el paso de regímenes autoritarios a democracias liberales y, dentro de la tradición del pensamiento marxista, el tránsito de estas últimas al socialismo. La década de los 90, por una curiosa ironía de la historia, como decía Jacques Sapir, transmutó y amplió el concepto de transición. Por primera vez se pasaba del comunismo a la democracia liberal, ¿no?, y a la economía capitalista. De esta forma, el cambio inopinado, en el sentido profundo de la palabra transición, invalidaba en parte el uso de las categorías manejadas hasta entonces por politólogos e historiadores. No había en la literatura científica modelos o conceptos que pudieran servir para emprender un análisis riguroso de los acontecimientos desencadenados en la Europa del Este. Así se desprende, por ejemplo, de algunas publicaciones simultáneas al desarrollo de los acontecimientos del 89, 90, 91, ¿no? Samuel Huntington, la famosa La Tercera Ola, cuyo original en inglés es de 1991, yo creo que fracasa, si se me permite desde la modestia, pero fracasa en su intento de otorgar un contenido preciso a los conceptos de transformación, reemplazo y traspaso para aplicarlos a la situación del bloque comunista en transición, ¿no? Tampoco, en ese caso, la distinción clásica de Linz, ¿no?, entre reforma y ruptura parece apropiada para el caso de los sistemas comunistas, ¿no? Quizá el vocablo en aquellos momentos más ajustado fuera aquel neologismo de revolución, ¿no?, que puso en marcha Timothy Garton Ash, el prolífico historiador de origen y luego también politólogo, esa mezcla entre reforma y revolución, pero
tampoco sirve como categoría analítica, ¿no? Sirve como muchas de las apreciaciones de Garton Ash, ¿no? Que tiene esos grandes flashes que dices, bueno, te dan un shock y dices, bueno, te hace continuar leyéndole, ¿no? Pero, claro, como categoría analítica, una primera consideración al respecto nos obliga a pensar en ese término, ¿no? El socialismo real en Europa centrooriental constituyó un experimento político y socioeconómico radical en cuanto surgió como alternativa radical, total, al modelo de organización capitalista y democrática. Así, los ideólogos de los sistemas comunistas en el este de Europa concibieron al sistema de tipo soviético como una forma nueva y superior de entender al hombre en sociedad, una forma de crear un nuevo complejo de relaciones económicas y sociales, de desarrollar una nueva cultura, en definitiva, como antes decía, de crear al hombre nuevo. No era una nueva política económica o una nueva política cultural, no, aspiraba eso, a la transformación radical del hombre. Bueno, Lenin ya lo había dicho, ¿no?, en los textos del 21, y Stalin, desde los textos del 28-29, está obsesionado con eso, y con los verbos defectivos modales rusos, que también era, como lingüista, intervino en una de las cuestiones más difíciles de la lengua rusa. Pero bueno, esa creación del hombre nuevo, porque es lo único que podía asegurar eso, el mantenimiento de una alternativa a una tradición como la liberal democrática y capitalista que duraba ya, ¿no?, más de un siglo y medio. Las pretensiones universalistas y ese carácter total de la revolución socialista concebida a modo de laboratorio, eran algo, o fueron algo muy diferente a los ensayos socialistas, por supuesto, previos a 1945, ¿no? Y, por tanto, no había en aquel momento, en esos años de la transición, un modelo interpretativo ad hoc, ¿no? Porque en realidad lo que se produce, yo creo que lo definió muy bien Ralph Dahrendorf en aquellas fechas, fue eso, la caída del centro, el colapso del centro. Es decir, la desintegración de esa vía alternativa, no de una u otra política, sino de toda la vía alternativa del socialismo realmente existente, lo cual hacía incompatible una reforma o una adaptación o una rehabilitación del edificio comunista. A donde se aspiraba era, como antes decía, reemplazarlo, a sustituirlo, ¿no? Como consecuencia, para tratar de analizar ese proceso, algunos de los transitólogos que comienzan a preocuparse sobre este aspecto desaconsejaban o desaconsejaron el utilizar el aparato conceptual previo, el que se había utilizado para analizar las transiciones en la Europa del Sur o las transiciones en América Latina de estados autoritarios o de dictaduras hacia las democracias. Por tanto, el colapso del centro y el fin o el inicio del fin de estos sistemas daba opciones al surgimiento de una constitutio libertatis, por lo cual la evolución de los acontecimientos en los países del área demostró cómo había, insisto, que utilizar un nuevo, o por lo menos un aparato conceptual adaptado a las nuevas circunstancias, ¿no? Las dificultades para establecer comparaciones entre los casos del sur de Europa e Iberoamérica aumentaron, por tanto, considerablemente al afrontar estas nuevas realidades del este. Y, pues la caída del muro de Berlín puso también en evidencia las limitaciones de estos modelos teóricos ante esa novedad de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, en aquellos años, Leonardo Morlino, muy aficionado a este tipo de caracterizaciones y de conceptualizaciones, decidió ampliar el concepto de transición hasta prácticamente incorporar todo y, en buena medida, hacerlo inoperante al afirmar que la transición en aquella etapa, en aquel momento, en la cual era el proceso en el cual estaban naciendo nuevas estructuras, pero que convivían con las estructuras de antiguo régimen. Hombre, para Morlino
que había sido uno de los grandes teóricos, no era decir mucho, era decir poco, pero lo que demostraba era, bueno, pues eso, las dificultades de adaptación, ¿no? Otros autores también trataron en aquel momento de establecer taxonomías, que no por menos tajantes fueron igual de confusas. Por ejemplo, Stepan, aun reconociendo las múltiples vías democratizadoras posibles en la realidad política contemporánea, las reducía en aquel momento, ya incorporando las transiciones en el este, a 3 grupos. Las transiciones desde arriba, desde abajo y desde fuera. Para uno de los transitólogos más reconocidos en aquel momento tampoco parecía decir mucho. Porque claro, ¿cómo calificaría, por ejemplo, Stepan a la transición en Polonia? Desde arriba, inducida por las reformas de Jaruzelski y el Comité Central del Partido Obrero Unificado Polaco. Desde abajo, por la presión ejercida por los grupos opositores canalizados a través de Solidaridad desde el año 80-81. Desde fuera, por las repercusiones generadas por la descomposición interna del centro hegemónico del poder en la Unión Soviética. Para empezar, en casos como los de Polonia, Hungría y la propia Unión Soviética, las transformaciones operadas a partir de los cambios de criterio en la actuación política fueron provocadas desde los centros de decisión de los comités centrales de los respectivos partidos únicos. Fueron las élites dirigentes quienes, por la presión de los grupos opositores o por ser conscientes de la gravedad de la situación económica y política, o por las dos razones, las que introdujeron elementos de cambio cuyo objetivo en principio fue regenerar el sistema en la onda o en la línea de Gorbachov, y poco después, o unos años después, ante el fracaso, a partir de 1988-89, iniciar la senda hacia las transiciones, ¿no? Por otra parte, una de las causas explicativas de la rápida caída de los regímenes y de la simultaneidad de los procesos, que también destacaban estos transitólogos, radicaba en una consideración generalizada entre la población, según la cual estos regímenes habían sido impuestos de forma exógena, ¿no? Es decir, inmediatamente se crea el otro que yo, y el culpable ha sido ahora ya los soviéticos, ¿no? Vuelve la memoria del no ya del antisoviético, sino del antirruso, ¿no? Por tanto, ese modelo comunista había sido implementado por los soviéticos, y más concretamente por el afán expansionista ruso. Eran dictaduras soviéticas, ¿no? Esto de las dictaduras soviéticas va a ser común en toda la politología de la transición de los países del este entre el 89 y el 93, y muchos de ellos lo heredan hoy en día. Y al producirse el colapso del centro, el colapso de la Unión Soviética, estas dictaduras soviéticas dejaron de tener legitimidad, no solo de jure, sino de facto, en estos países en transición, ¿no? En cuanto a la simultaneidad de los procesos, la rapidez de la caída de los sistemas comunistas en los países del este de Europa, claro, en buena medida, si lo pensamos, fue la actitud del Kremlin la que incidió más en ese desplome, en esa cascada, más que la influencia recíproca en lo que ocurría entre un país y otro, cosa también, o una diferencia con otras transiciones en el este. Claro, no hubo tiempo para que los primeros cambios democratizadores alcanzados en un país como Polonia, por ejemplo, influyeran decididamente en el discurso revolucionario de las fuerzas opositoras en Bulgaria o en Rumanía, ¿no? Porque es que todo sucedió demasiado rápido. Es decir, todo ocurrió demasiado rápido. Es verdad, realmente fue para los historiadores esa aceleración de los acontecimientos y esa intensidad en un momento determinado, ¿no? Estos hechos yo creo que no deben descuidarse si queremos acercarnos a una comprensión global de estos procesos de transición, pues si bien las consecuencias de los cambios inducidos, primero desde la URSS a través de la llegada de Gorbachov, después a través de los gobiernos de pretransición, de las mesas redondas, que como bien decía Mauricio, siempre eran cuadradas y muy grises, muy enormes, ¿no? Yo no sé cómo, no tenían ni en algunas las fotos, no tenían ni, pero bueno, se entendieron, eso sí fue real, ¿no? Ya digo, no debemos, porque
el origen y el primer desarrollo estuvo en esos órganos decisorios. De hecho, claro, si jugamos, como todo ocurre, ya digo, en relativamente pocos meses o en un año, los aparatos represivos de estos estados estaban funcionando, en algunos casos, simultáneamente al desarrollo de las mesas redondas, ¿no? Porque había algunos líderes de la oposición que no convenía al Estado que estuvieran presentes. Es decir, el caso de Polonia y de Checoslovaquia fue muy evidente, ¿no?, respecto a algunos de los primeros líderes de la transición, que incluso ahí van a ser, bueno, la palabra no es purgado, pero sí que van a ser apartados incluso por el propio Solidaridad, porque eran, según Wałęsa y según el propio Mazowiecki, excesivamente radicales, claro, y tenían muy mala relación, como Janias, claro, había tenido Jaruzelski, había estado hacía 30 años en la represión de su familia, y claro, obviamente pues no iba a ser, no era la persona más adecuada para tener un ten con ten en la mesa con el general, ¿no? Incluso cuando son las propias élites del régimen comunista reacias en un primer momento a hacer concesiones quienes finalmente capitalizaron la transición, del caso de Rumanía, una vez eliminado Ceausescu, es paradigmático, ¿no? Es decir, claro, el proceso de transición, el proceso de control había sido efectivo, que hasta finales de los años 90 no hay ningún candidato que no haya tenido relación con la seguridad del Estado, que no haya formado parte del Partido Comunista. Claro, eso tiene mucho que ver con la eliminación rápida de Ceausescu y de su mujer para evitar que los que van a llevar a cabo en la primera transición no fueran tachados ¿no? Pero bueno, una vez iniciados, insisto, a pesar de la reacción, el proceso, la transición, va a generar efectivamente, o genera dinámicas propias que no tienen marcha atrás, que van a ser irreversibles y que acaban en un espacio de tiempo muy breve por acabar con los principios informantes de esos regímenes, no ya con las políticas, sino, ya digo, con la propia base que lo sustentaba, y eso es lo que es absolutamente demoledor, ¿no? Por último, sobre el comparatismo, ¿no?, que ha sido, somos tan... Claro, bueno, los historiadores, los politólogos, para tratar de comprender simultaneidad o influencia entre procesos, ¿no? Es indudable que el método comparativo nos ayuda a comprender y a delimitar los rasgos característicos de los procesos democratizadores, ¿no?, así como a detectar causas y comportamientos de los diferentes actores que conducen por diferentes vías a la transición y a la consolidación democrática. Ello, como sabemos, entonces de perogrullo siempre que no se fuerce la comparación, ¿no? Creo que parece razonable, por obvia, la puntualización de otro de los grandes, ¿no?, transitólogos, de Geoffrey Pridham, para quien la comparación entre procesos de transición ha dado sus mejores frutos cuando los países objeto de estudio presentaban ciertos rasgos comunes, una estructura de la sociedad, unas formas culturales, una situación geopolítica, durante el periodo previo a la instauración de un régimen autoritario o totalitario, y luego, por supuesto, durante los años de vigencia de este, ¿no? En este sentido, claro, las diferencias entre las transiciones del este de Europa y otros ámbitos son todavía más evidentes, ¿no? Las diferencias son mucho más evidentes que las similitudes, ¿no? Si seguimos la argumentación de Leslie Holmes, en todos los países de la Europa Oriental se produjo una secuencia parecida desde el inicio de la desintegración del sistema, una secuencia que, bueno, en algunos casos, mutatis mutandis, podría verse en otros procesos, pero que si entramos luego en una caracterización y un análisis más detenido y más profundo, queda muy superficial, ¿no? Esa secuencia, bueno, parte de una crisis en la gerontocracia que controlaba el sistema, con la destitución de los dirigentes históricos, de Honecker, de Kadar, de Ceausescu, ¿no? Es decir, era el hecho biológico. Claro que el Partido Comunista Búlgaro, la Revolución Búlgara, la media de edad en el Comité Central, no ya en el Comité Central del Partido Comunista, justo antes de producirse el inicio, era de 76 años. La vanguardia revolucionaria había quedado eso,
en fin, anclada en el pasado, ¿no? Otra crisis simultánea que afectó a los respectivos partidos comunistas a partir de la crisis de la gerontocracia, ¿no? Cada vez también más rechazados por la población. Esto se ha podido comprobar, ¿no? El abandono de la militancia en los partidos y el despego cada vez mayor, al menos desde los años 70, pero con más claridad desde el año 80-81, ¿no? Y en tercer lugar, claro, el hecho de que la aceptación del pluripartidismo y la consiguiente legalización de lo que hasta ese momento habían sido las fuerzas opositoras tendiera rápidamente, lo más rápidamente posible, hacia elecciones libres, ¿no? Con consecuencia del cambio de legitimidad y de las variaciones legales, pues ya luego los diferentes estados fueron reformando o aprobando constituciones, como bien conoce el profesor Flores Juberías, ¿no? Y un proceso descrito en estos términos tan generales, pues digo, en principio podría adaptarse al caso español. Bueno, y ahí reside, yo creo, fundamentalmente la esencia del problema, porque las categorías aplicadas para el análisis de los procesos de transición fueron, en unos primeros años, yo creo, excesivamente laxas en su afán por explicar, más que el proceso en sí mismo, el resultado final, ¿no? El resultado exitoso, que era lo que los politólogos y los políticos españoles, de los países del este veían respecto a España, ¿no? Y con esto quería ir concluyendo, ¿no? Respecto a cómo la transición española fue vista, analizada y mitificada, no solo, como decía al principio, por buena parte de los políticos que van a llevar a cabo o que van a estar al frente de los procesos de transición, de la transición a la democracia en el este de Europa, sino por los propios politólogos e historiadores que en los años 90 y principios del siglo XX empiezan a escribir, a reflexionar sobre las relaciones entre las transiciones de los países del este y la transición española. Los rasgos de la transición española, consensuada, pacífica, exitosa, escasamente traumática, etcétera, van a ser destacados por todos los líderes políticos. Uno de los casos ejemplares es el propio Alexander Dubček, ¿no? El gran escritor y luego presidente, que incluso en dos de sus ¿cómo se llaman? Los discursos de fin de año, de principio de año, de los discursos oficiales, hace alusión expresa a la transición española por estas características, ¿no? De hecho, como te decía, en dos países tan distintos, como digo, tan distintos en su propia evolución y en su propio proceso interno de transición, como Polonia y Rumanía, entre 1991 y 2001 se producen, se escriben, se publican en torno a entre 40 y 50 monografías, bueno, no todas son libros o obras, pero monografías o monografías coordinadas respecto a la transición española, ¿no? El caso de Polonia, algunas de las historias, claro, que provenían, algunas ya jóvenes, pero otras provenían del antiguo régimen. Bueno, algunas han sido traducidas incluso al español, Teresa Wojnowak, bueno, Bogusia Dobek, Jan Wiśniewski, uno de los grandes modernistas y especialista en relaciones internacionales, pero que luego mira hacia España. El caso de Rumanía, la Universidad Transilvana de Cluj, claro, muy preocupada por la parte transilvana de cómo se trabaja o cómo se trabajaba con las minorías y con los estados federales en el momento de la transición. Ayer se habló de los pactos de la Moncloa, que obsesionó a los historiadores socioeconómicos polacos, que en las monografías llevan a cabo un modelo en el que obvian en general otro tipo de transiciones, por ejemplo los del cono sur, los del cono suramericano, que incluso obvian la transición
portuguesa, en la cual comienzan a estar interesados un poquito más tarde, y que generan un modelo interpretativo para explicar el éxito de la transición, o lo que debería ser, mejor dicho, el éxito de la transición o de las transiciones en sus respectivos países, que copia el modelo español y que incluso fuerza, es decir, podemos entrar o ya acabo, como, por ejemplo, una cuestión como la unión de centro democrático, cómo se compara con el caso de la disolución de Solidaridad y el nacimiento de los distintos partidos o organizaciones que nacen a partir de Solidaridad. Mazowiecki, en palabras de Łoś Nowak, el Adolfo Suárez polaco, el caso, como digo, de los pactos de la Moncloa, para entender de forma, por ejemplo, muy sesgada, enormemente sesgada desde mi punto de vista, la transición del frente sindical rumano a una cierta, todavía durante los años 90 muy controlado por los distintos partidos, pero bueno, una cierta pluralidad sindical. Digo, un modelo que utiliza no ya conceptos, sino que utiliza, y de ahí por eso digo la importancia para el aprendizaje del español, ¿no? de estos historiadores, politólogos, etcétera, que no utiliza el bagaje conceptual o analítico que antes se vio, sino de hecho el desarrollo de los acontecimientos de la transición española para generar un modelo interpretativo. Ahí voy. Es decir, la transición española como modelo interpretativo para explicar el éxito de las transiciones del Este 3, 2, 1, 0. Bueno, muchísimas gracias. Bien, muchas gracias y también agradecer a Ricardo que se haya ajustado al tiempo, teniendo en cuenta que le hemos quitado un poco de su tiempo, de su intervención, ¿no? para recuperar el cierto retraso que llevamos. Vamos a tener ahora unos 25 minutos de debate, por tanto tenemos tiempo suficiente antes de la pausa para que le planteéis a Ricardo las preguntas que os parezcan pertinentes. Venga, abrimos inmediatamente el debate. A ver, las palabras. Alberto Casero. Por favor, te presentas y... Alberto Casero, alcalde de Trujillo, que estoy aquí compartiendo con vosotros y agradezco que me permitáis disfrutar de este hecho. Me ha parecido muy interesante la reflexión que ha hecho el profesor de la Universidad de Valladolid sobre la transición en los países del este de Europa. Aunque yo tengo una opinión, lo comentaba con la profesora que nos habló ayer también de Alemania del Este, entendiendo que hay unos rasgos comunes, que evidentemente el papel por Rusia, ¿no? Y por Gorbachov, con la perestroika, Glasnost, todos esos movimientos provocaron pues unos cambios importantes en los países que estaban bajo la órbita comunista. Yo definiría más que unas transiciones, estos hechos, como unos ejercicios absolutos de travestismo político, ¿no? Porque si analizamos detenidamente, caso a caso, los países del este de Europa, la mayoría, las mismas élites comunistas que gobernaban, se transformaron, fueron los que siguieron dirigiendo los países. De ser unos furibundos comunistas se convirtieron en unos furibundos ultraliberales y siguen siendo las élites que gobiernan los países, y de ahí yo creo que adolecen gran parte de los problemas. A lo mejor es un análisis demasiado general, yo no soy historiador, no me dedico a una perspectiva vista desde fuera, como ciudadano, como político, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, excepto la situación de Rumanía, que acaba con el asesinato, con el fusilamiento de Ceausescu, la Navidad el día de Navidad del año 90, el resto son puras transiciones de los partidos comunistas, ¿no? Teodor Zyskov muere en la cama, condenado, pero luego el dirigente de Bulgaria, pero luego asuelto y muere en su casa sin ningún tipo de responsabilidad, y los que le suceden y tramitan la sucesión son las verdaderas élites del Partido Comunista. No vamos a hablar de las repúblicas socialistas soviéticas, en las que los secretarios generales del Partido Comunista
en esas diferentes repúblicas se han perpetuado en el poder como auténticos dictadores. Lukashenko, Nazarbayev, cualquiera de los que analicemos son lo mismo, ¿no? Han impuesto sistemas ultraliberales y siguen gobernando como verdaderos dictadores. Es cierto que eso no sucede en el este de Europa, y ahí voy a abrir una lanza, como diría Alejandro Cercas, gracias a Europa. Es decir, las transformaciones que se están produciendo en los países del este, yo creo que provienen gracias a Europa, pero en un primer momento mi análisis, mi pregunta o mi reflexión proviene de ahí. Yo creo que más que un ejercicio de transición política en el sentido que se entiende en España, ahí lo que se produjo fue un ejercicio, vuelvo a repetir, de travestismo político, excepto honrosas excepciones. He hecho el caso bueno, pues yo creo que salvaría a Polonia y a Checoslovaquia, en la que sí que hay unos movimientos ciudadanos muy importantes, Duce, Václav Havel o el propio Walesa, etcétera, etcétera, que lideran unos movimientos previos, se enfrentan a eso. Bulgaria, Hungría, Rumanía, la propia Rumanía, y Iescu era un dirigente socialista y es el comunista y es el que sucede a Ceausescu. János Kadar ya inicia, por eso dicen que Hungría, siempre que he leído o he estudiado este tema, Hungría es el país que mejor se adaptó a la transición, porque ya el propio Partido Comunista, previo a la caída, venía preparando y venía tomando ciertas medidas para que el país estuviera preparado para ese proceso de transición. Yugoslavia tendría otro análisis completamente diferente, pero lo mismo, muere Tito, le suceden los comunistas y luego las circunstancias que han colapsado con el comunismo son problemas nacionalistas. O qué vamos a decir de Albania. Albania, en Berjosa, muere en la cama, le sucede Ramiz Alía y las circunstancias lo obligan a decir, venga, no me queda otro remedio que tal, y sigue siendo presidente después de esa transición. Por lo tanto, yo creo que hay que analizar con profundidad estos asuntos, porque son unas transiciones, a mi punto de vista, una opinión personal, poco modélicas en un sentido, ¿no? Me parecen muy teledirigidas, muy ilusionantes para un pueblo que a la hora de la verdad, si nos damos cuenta ahora mismo, son los países en los que están triunfando los movimientos más extremos, ¿no? Porque estos gobiernos no han sabido dar respuesta a las expectativas que tenían sobre eso. Nada más y muchísimas gracias. Bueno, no sé si está muy bien discrepar de un alcalde, pero en lo sustancial no. Vamos a ver, hay una parte en la que estoy de acuerdo, en las otras no. En efecto, claro, es que se han mezclado. Hay procesos de transición, algunos los has citado, si me permites tutearte, fundamentalmente respecto, bueno, a algunas de las exrepúblicas soviéticas. Claro, el caso de la última dictadura de Europa, ¿no? Como en la comisión de Lukashenko, ya está preparando además también a uno de sus hijos para la sucesión, ¿no? O claro, los problemas que no tienen que ver porque no entra en transición con Albania, por ejemplo. Por eso hay una distinción que a veces se hace, que lo hace Holmes, entre postcomunismo y transiciones, ¿no? Como hay algunos estados o algunos países en los que, como bien has dicho, es fundamentalmente la élite comunista la que hace o la que de pronto abandera el nacionalismo. Ya se había producido en algunos casos bien conocidos, ¿no? Durante la evolución final de la evolución soviética, para mantener sus privilegios y para estar, ¿no?, en la vanguardia de esa presunta transición sin perder prerrogativas. Pero si nos ceñimos, vamos a lo que he tratado, a esta Europa centrooriental, Hungría, Polonia, Checoslovaquia, Rumanía y Bulgaria han tardado mucho más. Antes lo comentaba respecto a Rumanía. Yo creo que eso identificarlo con el ultraliberalismo, o
No, es decir, una cuestión es cómo se lleva a cabo en un primer momento los famosos programas económicos de shock, claro que van a ser, pero es que, antes lo he dicho, no se estaba hablando del cambio de una serie de políticas más o menos parciales, de una política económica, no, es decir, el problema es que había que sustituir el sistema, es lo que Klaus Hofe dice, ¿no?, respecto a la triple transición frente a las transiciones de la península ibérica o del sur. Claro, eso se ha tachado muchas veces, ¿no?, por la rapidez, por la premura, los programas de shock privatizadores, el crecimiento espectacular del paro, etcétera. Pero tú lo has dicho, dice, bueno, vamos a hablar de la sociedad, ¿no?, cómo reacciona ante ello. Hombre, yo creo que en primer lugar, por lo menos en el caso de Hungría, Polonia, luego República Checa y Eslovaquia, incluso en Eslovaquia con Mečiar, que va a tratar de variar el juego hacia Rusia. Hombre, el juego democrático, la limpieza electoral, el juego de partidos, la defensa de los derechos humanos, cómo se plasma eso en las constituciones, cómo se desarrolla, que es que estamos hablando, insisto, de una transición radical, global. Que esa vaya a ser dirigida o manejada solo o en parte o fundamentalmente por unas determinadas élites políticas que provenían de la época anterior. Yo es que ni en las personas lo veo, ¿no?, aunque se mantengan. Dices, bueno, pues efectivamente es muy conocido el caso, digo, porque es las cerveceras de Bohemia, ¿no?, en torno a Pilsen, ¿no?, las dos grandes cerveceras, siempre se iba a Pilsen y todavía continúa oliendo a cerveza. Sí, claro, sí, si no está la cerveza, claro, son efectivamente cómo se produce, por ejemplo, ese caso muy del proceso de privatización, ¿no?, que va a ir a manos del propio alcalde comunista de Pilsen, pero y lo has dicho en ese sentido muy bien, está Europa. Y el vínculo con Europa va a generar un discurso de lo apropiado que de alguna forma influye muy directamente en cómo esos procesos se van a reacomodar y se van a trasladar a la democracia. Entonces, que por supuesto el coste social, la pérdida de una determinada generación que no se va a poder acomodar por su forma. Claro, Bulgaria, Rumanía es distinta, pero fíjate, aunque entran, es verdad, cuando entran en la Unión Europea todavía entran y ahí están los famosos inconvenientes con muchos problemas, Carlos lo conoce, que lo estuvo muy bien, en la justicia, pero yo creo que son casos en los cuales ni ese ultraliberal, es decir, hay, por supuesto, como en cualquier caso, y más en procesos de cambio tan profundo, graves problemas, podemos en algunos casos, si quieres, detallarlo, pero yo creo que en conjunto, y por supuesto lo he dicho también en principio, ese vínculo con Europa va a ser fundamental. El caso de las repúblicas bálticas, muy abogada, pero claro, introducen en sus constituciones las famosas democracias étnicas para evitar el voto. Bueno, eso va a ser inmediatamente transformado, obligado. Entonces, no creo. Otra cuestión, yo creo que eso a lo mejor no se puede mezclar. Es decir, lo último que has dicho, el hecho de cómo va avanzando el populismo de derecha o la extrema derecha. Pero bueno, fíjate, la gran Francia, el voto que ha tenido Marine Le Pen, o sea que o conocemos, ¿no?, el caso de Flandes o el caso de tantos o de Dinamarca o de Holanda con gran tradición democrática. Yo creo que eso ya obedece a otros momentos. Pero bueno, ahí ya es el contraste de opiniones y seguiré yendo a Trujillo. Más preguntas, por favor. A ver, sí, por allí vamos a darle prioridad a los alumnos. Buenos días. Le voy a hacer una pregunta acerca del proceso de transición en lo que se refiere a Rumanía. Bajo mi punto de vista, el proceso de transición de Rumanía fue el más corto y el más violento. Empezó alrededor del día 14-15 de diciembre del 89 con el momento, porque bueno, el proceso bajo mi punto de vista todavía sigue y va a seguir hasta que la clase política madure o cambie de generación.
porque estoy totalmente de acuerdo con usted en lo que dijo. Bueno, y con el alcalde, que dijo que las mismas personas, pero sí, vamos a ver, antes del 89 en Rumanía existía el Partido Comunista y nada más. La élite intelectual, la élite poderosa, que digamos, se encontraba en dos sitios, o en la cárcel o en el exilio. Les está hablando alguien que en el año 89 escuchaba la radio Europa Libre, con el riesgo de que detengan a mis padres, porque yo era menor de edad, pero detenían a mis padres. O sea, la gran poder de la seguridad, ¿no? de la milicia secreta, que digamos, en Rumanía, ¿no? Entonces yo le preguntaría, ¿qué piensa usted sobre la triple transición, que digamos, cómo se ha hecho en Rumanía? ¿Desde arriba, desde abajo, desde fuera? Yo antes pero sí, Nada, gracias, muchas gracias. Es uno de los casos, y por eso, bueno, lo comentaba, que yo creo que ha sido, y ahí estoy de acuerdo con lo que ha dicho tu nombre, pero Alberto, claramente, además dentro de esa taxonomía a veces tan imprecisa y tan general, pero es que fue claramente desde arriba. Eso, yo creo que hay si provienes de Rumanía, el que fue uno de los, en los años 90, embajador rumano, Stefano Ancha, que fue embajador rumano en España, ya del Ministerio de Exteriores, luego publicó unas reflexiones al respecto, pero como vivió aquel momento y lo vivió, él ya era diplomático, y uno tiene razón. Es decir, y antes lo he tratado de sugerir, claro, la ejecución rápida de Ceausescu y de su mujer, claro, tiene que ver claramente con el ocultar o el tapar la posibilidad de que muchos de los que van a hacer o van a llevar a cabo esa época poscomunista estaban manchados no ya por la pertenencia al partido obligatorio, sino por la represión. Por la represión que tuvo lugar en Rumanía antes del día 22 de diciembre. O sea, bueno, yo por eso estaba diciendo, entre el 14-15, igual que las manifestaciones de Leipzig enfrente de la iglesia Frau Kirchen, en Timișoara tuvo lugar pues un encerramiento del sacerdote László Tőkés, que era un sacerdote reformado, que se encerró en la iglesia, y desde allí ya empezaron las manifestaciones de la gente normal, que digamos. Lo que ocurre además también en el caso de Timișoara con László Tőkés, estaba el problema también de los magiares, de los húngaros, todo lo que había sido la represión del 1.100.000, el problema de la minoría magiar después de Triano, pero que va a ser efectivamente, ¿no?, un incentivo para los movimientos. En cuanto empezaron las movilizaciones en Timișoara, ya no tuvo nada que ver con el tema húngaro, con el tema de la etnia magiar, para nada. Para nada. Por supuesto, claro. De hecho, cuando Ceausescu llama a los famosos mineros para tratar de controlar los universitarios, cuando iba a ser una gran manifestación de apoyo a Ceausescu precisamente respecto a lo que había ocurrido en Timișoara y en Cluj también, incluso en Apoca, lo que se produjo es justamente lo contrario, es decir, es la población rumana y la población de Bucarest la que se manifiesta. Con lo que has dicho, yo creo, es decir, claro, en el caso de Rumanía era prácticamente, no era ya el comité central, era una cuestión familiar, ¿no? Eran 20 o 22 personas del clan Ceausescu las que controlaba todo el aparato del Estado, ¿no? Mientras estaban muriendo los niños, se estrella uno de los hijos de Ceausescu en la Costa Azul francesa con un Ferrari o un Porsche, claro, es tremendo, ¿no? Porque es que la imagen parece una anécdota, pero lo que muestra es efectivamente lo que hay detrás, ¿no? De hecho, yo creo que las propias circunstancias del proceso de integración rumana en la Unión Europea respecto a todos los condicionantes, a los propios problemas mucho más agravados en el caso de Rumanía y de Bulgaria, incluso, ¿no?, el ingreso de Rumanía y Bulgaria, aunque más tardío, todavía con muchas deficiencias, pero bueno, era el momento de integrar. Con lo cual es uno de los
yo creo, ¿no?, de los casos, además así lo estudia muy bien Holmes respecto a ese, es decir, no se puede hablar de transición hasta más tarde ni de consolidación, sino de postcomunismo, en el sentido de que hay la adaptación de determinadas formas a las democracias y hay votación y cada vez va habiendo más libertad, pero las estructuras todavía, lo que comentaba, ¿no?, prácticamente hasta el año 2000, no se presenta, o bueno, algún candidato de los que vienen del exilio, pero no se presentan candidatos que no hayan formado parte de la élite. Eso no pasa en la República Checa o en Hungría o en Polonia. Gracias. Más preguntas. Había por aquí Carlos. Sí, bueno. Volviendo a la cuestión de antes, yo no sé si el concepto de travestismo está tan estudiado en la ciencia política, como el concepto de transición, pero en cualquiera de los casos no son conceptos antitéticos. Es decir, el argumento de aquí no ha habido transición porque ha habido travestismo, es decir, líderes políticos que cambian de chaqueta, que cambian de alianzas políticas, es un planteamiento equivocado, porque una cosa no es óbice de la otra. Con mucha frecuencia, con harta frecuencia, las transiciones vienen facilitadas por el hecho de que líderes responsables del aparato político, del Estado anterior, del régimen anterior, cambian sus lealtades políticas y se alinean con las fuerzas del cambio. Y eso, la continuidad de esas personas en un contexto político distinto, en un marco político distinto, no altera el hecho de que se haya producido ese cambio. Yo jamás he comprado el argumento que ha manejado en España y que sigue manejando en España cierta parte de la izquierda, de que la nuestra fue una transición ficticia, amañada, superficial, por el hecho de que pues, hasta hace 4 días teníamos al mismo jefe de Estado que había puesto Franco, o porque durante varios años el presidente del gobierno pues había estado vinculado al régimen franquista. Sí, ciertamente había una continuidad en lo personal, pero en todo lo demás había una ruptura. Creo que a la hora de valorar si de verdad ha habido un cambio político, hay que mirar no solamente al elemento personal, sino a otros elementos. El sistema constitucional es el mismo o ha cambiado, el sistema económico es el mismo o ha cambiado, las alianzas internacionales son las mismas o han cambiado, la inserción política, las relaciones económicas, las relaciones de alianza o de enemistad de ese país han cambiado, el sistema de derechos o libertades es el mismo o ha cambiado. Y todos esos factores han cambiado en los países que hemos mencionado. Y en algunas ocasiones incluso de la mano de líderes que habían tenido en su momento una vinculación con el régimen anterior. El que firma la entrada de Polonia en la organización del Tratado del Atlántico Norte es un antiguo dirigente de las Juventudes Socialistas. El que incorpora a Hungría a la Unión Europea es un antiguo dirigente socialista. ¿Diríamos que estaba camuflado? No, se travestió, cambió de chaqueta, gracias a Dios. Los traidores. Hablábamos ayer de los traidores. Los traidores. Sí. Para allá atrás. Quedan 5 minutos. Una pregunta más y ya está. ¿Ya? Sí. No, en la misma línea de la intervención anterior, ¿no? Todos los procesos históricos son singulares e irrepetibles, evidentemente, y los contextos, evidentemente, van a condicionar la manera en que se interpretan esos procesos históricos. Pero los historiadores tenemos que comparar. Y cuando comparamos, pues tenemos que aplicar categorías conceptuales y analíticas suficientemente potentes que surgen necesariamente de la comparación. Entonces, cuando, Ricardo, has comentado la dificultad o la imposibilidad de aplicar determinadas categorías, primero, yo no he visto exactamente qué es lo nuevo conceptualmente que aporta ese proceso de transición en relación con las categorías anteriores, porque evidentemente las circunstancias son diferentes, el tránsito que se hace es un régimen de una situación a otra que no tiene nada que ver, pero desde el punto de vista conceptual la potencialidad de los 4 conceptos reacción, reforma, ruptura, revolución está ahí presente. Lo de si es desde arriba, desde abajo o con intervención exterior está presente en todos los procesos de transición. Lo de la gerontocracia, pues imagínate si eso había un problema con Alemania del Este, imagínate en España, ¿no? De tal manera que, en realidad, en lo que se refiere a categorías conceptuales, teniendo en cuenta, evidentemente, la singularidad y los contextos diferentes, pues no sé hasta qué punto podemos aprovechar estos procesos históricos nuevos para, digamos, seguir ampliando o mejorando esas interpretaciones, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿en qué medida tú consideras que los conceptos que barajamos para interpretar las transiciones se han modificado y en qué
en la medida en que incorporamos también el conocimiento de esos procesos históricos. Y luego pues, hay una segunda cuestión que casi como reflexión, ¿no? El tema de cómo se perciben los acontecimientos en el momento, ¿no? Tanto por la prensa, tanto por los medios de comunicación, tanto por los, en este caso, occidentales, como los propios medios de comunicación que en ese momento estaban allí desarrollando la labor correspondiente, ¿no? Yo lo ponemos muchas veces desde ejemplo en nuestras clases y me consta que eso no soy yo solo, ¿no? El tema de lo imprevisto inevitable en la cuestión del mundo occidental, ¿no? Es decir, cuando cae el muro, pues casi nadie, ni siquiera en los medios de comunicación, digamos, los principales países occidentales, hablaban de que eso se podía producir o de que ni siquiera en el medio plazo, ¿no? Al poco tiempo hubo un cambio radical en todos los medios de comunicación y la información que transmitían era de que, claro, no podía ser de otra manera y además se produjo pues porque se tenía que producir y ya está bien y en qué momento, ¿no? Entonces, en ese sentido me gustaría una reflexión por tu parte, si hay tiempo y si es posible. Juan, muchísimas gracias por venir, que no te había visto antes. El otro compañero, gracias. No, a lo mejor me he expresado mal, claro, en relación a la cuestión de las transiciones. Lo que he tratado es efectivamente el cambio y sobre todo también la incertidumbre respecto a que se produce en esos mismos momentos. Es decir, no tanto por las categorías analíticas que también tratan de introducir estos nuevos transitólogos, sino porque el proceso de transición en marcha rompía con los esquemas de transición que se habían producido tradicionalmente. Es decir, por ejemplo, si puede haber dictaduras dentro de las cuales haya economía de mercado, porque hasta entonces no había. La teoría del progreso y la modernización aplicada a las transiciones. Bueno, todo eso se desbarata en tanto en cuanto hay todo un mundo que cae. Claro, al fin y al cabo, dices, son transiciones y por tanto lo que se amplía, no es más, es lo que se trata de ampliar es el propio ámbito de lo que transita, que es novedoso, y por eso hubo tanta confusión respecto a la nueva aplicación. Lo he tratado de simplificar, incluso a que a lo mejor en algún momento ha podido quedar ridículo, pero no, porque lo ve desde arriba, desde abajo. Se trataba de introducir sobre las mismas bases matizaciones ¿no? Lo que decía Manuel Sacristán, el matiz es concepto. Pero en realidad, claro, no se utilizan nuevas categorías, es decir, se amplían las categorías y eso sí, yo creo que sobre todo ya después de finales de los años 90 y con los estudios de la primera década del siglo XXI, lo que se hace es matizar mucho el comparatismo. Por lo que decía, porque lo que he comentado rápidamente al final respecto a la transición española, hay un afán de buscar en el fin de los procesos el éxito, que esas categorías se utilizan en función de, y de ahí la importancia que para esos politólogos tiene la historia o la historia de España, pero que realmente se esfuerza para buscar una comparación que además trata, por otro lado, de legitimar el propio proceso en aquellos años. No sé si a ese respecto. Y claro, un segundo, lo de como irrepetible y rápido. En efecto, es que esa percepción, luego todo se justifica a posteriori, claro. Marisol lo conocerá, las memorias de Schabowski, el secretario de prensa del Comité Central del Partido, cuando cae el muro, claro. Tío, ha dormido poco, lleva el Comité Central reunido 2 días, le pasan las estadísticas de la agricultura de Turingia para hablar de tal. Un auditorio como este. Están tratando de reformar literalmente la visa de entrada, le pasan los papeles, sofort. Pues rápido, ahora ya estaba el tío que no controlaba. De hecho, es tal que ya los miembros del Comité Central están en sus casas en Berlín. Es decir, no se enteran hasta que la Bonhoeffer empieza a permitir. Entonces, claro, luego ya lo recapacita. No, es que lo habíamos pensado, lo había planteado, yo me equivoqué. No, esas siempre las justificaciones a posteriori, pero para tratar de estar. Era irreversible, no, si es que ibas, irreversible dependiendo, todavía estaban la Volkspolizei.
Es decir, que sí, efectivamente luego esa tendencia a... Bueno, una última pregunta de Luis que había planteado un segundo. Sí. Bueno, perdón, me disculpo porque estamos ya al borde del café y no les entretengo más que 2 minutos. En primer lugar, felicitar y darle la enhorabuena al profesor por su intervención, y voy, como ha sido mi papel estos días en Yuste, a dar testimonio de lo que nos ocurrió en los últimos días durante la caída de la ejecución que has dicho del rumano, de Ceausescu. Entonces estaba el ministro de Asuntos Exteriores, era Francisco Fernández Ordóñez. Yo tenía como secretario de Estado el despacho junto al suyo, ¿no? Y un día me cuenta que acaba de recibir al embajador rumano, porque la Unión Europea, el Consejo Europeo se habían puesto de acuerdo de llamar en cada capital de la Unión Europea, de los países miembros, al embajador de Rumanía para protestar, en este caso España, pero Francia, Alemania, tal, protestar por los sucesos de Timisoara, la represión que se había producido. Y me decía el ministro, con una expresión de escepticismo, ¿no? Dice, el embajador dice que esto es propaganda del imperialismo norteamericano, que es mentira, que es mentira, perdón, que lo bueno viene ahora. Dice que es mentira y que invita al ministro, me decía el propio Paco, que me invita a visitar Bucarest y Timisoara para demostrar que está tal y cual. Bueno, un comentario de pasillo, nos cruzamos estando... Pero a los pocos días es el ministro el que me llama y me dice, oye, ven para acá, que me ha pedido verme, y le he dicho inmediatamente que sí, el embajador de Rumanía, la misma persona que ha pedido verme. Había caído ya Ceausescu, había sido matado, ejecutado, fusilado en aquello. Y me ha pedido, claro, le he dado inmediatamente, tengo mucha curiosidad a ver qué dice ahora. Entra el embajador, estaba el director general de Europa, el español, diplomático, de carrera, y dice el embajador, señor ministro, que el pueblo rumano ha liberado, el sátrapa ha sido ejecutado y no sé qué, y nosotros con la boca abierta. Y bueno, un poco más o menos para no continuar, ahí terminó la reunión. Pero el broche final es buenísimo, porque nos levantamos, espantados y riéndonos, pues riéndonos no era para reírse, pero y dice el director general de Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores español, ante el comentario del ministro diciendo, este es un cara dura, ¿no? Dice, no, ministro, es un gran diplomático. ¿Sabes qué puta? Bueno, pues terminamos. Vamos a tener ahora la pausa para el café, que va a ser un poco más pequeña para recuperar un poquito de tiempo. Así que, decisión. Venga.